El círculo más cercano de Rob Reiner se encuentra sumido en el duelo. Apenas 2 días después de que el director de When Harry Met Sally y su esposa Michelle Singer, Reiner fueran jalados sin vida en su residencia de Los Ángeles, Billy Crystal y otros amigos íntimos de la pareja decidieron unirse para publicar un homenaje conjunto marcado por el dolor y la incredulidad. No escucho mi advertencia, dijo Billy Crystal con la voz quebrada la primera vez que habló públicamente sobre la muerte de Rob Reiner, el amigo más cercano de toda su vida, y de Michelle, asesinados dentro de la casa de Brentwood que durante décadas había estado llena de risas y reuniones familiares. Desde un duelo privado que durante mucho tiempo parecía imposible de expresar con palabras, Billy tomó la decisión de hablar. Lo que reveló fue inquietante conflictos familiares que llevaban años acumulándose, preocupaciones que Rob había cargado en silencio y temores que nunca se atrevió a decir en voz alta. En este relato se reconstruye lo que Billy Crystal sabía, las advertencias que intentó transmitir, y porque cuando todo llegó a su fin fue él quien quedó soportando el peso emocional más devastador. Y si Rob Reiner formó parte de tus recuerdos cinematográficos, deja un corazón en los comentarios para honrar su legado. Según los recuerdos posteriores de Billy Crystal compartidos en conversaciones privadas con un reducido grupo de periodistas cercanos de Los Angeles Times y Variety, el encuentro decisivo tuvo lugar una tranquila tarde de domingo, el 30 de noviembre de 2025. Fue un momento muy concreto en el tiempo, exactamente 14 días antes de que ocurriera la tragedia. Billy llegó a la casa de Rob Reiner en South Chadbourne Avenue en el barrio de Brentwood poco después de las 4 de la tarde tras una breve llamada telefónica iniciada por el propio Rob. Su voz al otro lado de la línea fue directa, sin adornos ni rodeos. Dijo una sola frase clara: ven a casa. Necesito hablar contigo un rato, no es sobre una película. Billy recordó que en el instante en que se abrió la puerta percibió de inmediato que algo no estaba bien. Rob estaba frente a él, visiblemente agotado, lejos de la pulcritud y la serenidad que lo caracterizaban. Su camisa estaba ligeramente arrugada, las mangas más subidas de lo habitual y el cabello descuidado sin el esmero de siempre. Cuando se estrecharon la mano, el apretón fue débil, como si su energía se hubiera ido consumiendo por algo persistente y sin resolver. Rob condujo a Billy hacia la sala de estar, pero no encendió el televisor ni puso música, costumbres casi automáticas cada vez que Billy lo visitaba. Sirvió un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa, aunque durante toda la conversación no llegó a beber ni un sorbo. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el pasillo que conducía al interior de la casa. Un detalle mínimo, pero que según Billy fue suficiente para despertarle una inquietud profunda. Rob nunca se había mostrado tan tenso dentro de su propio hogar. Tras varios minutos de un silencio pesado, Rob fue el primero en hablar. Billy recordó con claridad aquella frase inicial porque la voz de Rob sonaba más grave y áspera de lo normal. Mi familia está hecha un caos ahora mismo, dijo lentamente. No se lo he contado a nadie, pero estoy realmente agotado. Cuando Billy le pidió más detalles, Rob no esquivó la pregunta. Fue directo a hablar de su hijo Nick Reiner. Explicó que Nick había sufrido una recaída grave a principios de noviembre, seguida de cambios evidentes en su comportamiento. Se mostraba irritable, reaccionaba con agresividad ante asuntos insignificantes y algunas noches regresaba a casa en un estado mental tan inestable que Michelle se veía obligada a abandonar el dormitorio para evitar discusiones que podían descontrolarse. Rob mencionó un episodio ocurrido aproximadamente una semana antes de Acción de Gracias, una discusión intensa entre él y Nick en la cocina desencadenada por problemas relacionados con el dinero y el tratamiento. No repitió las palabras exactas, pero admitió que aquel momento le provocó un escalofrío. Por primera vez comprendió que ya no podía prever cómo reaccionaría su hijo. Mientras hablaba, Rob hizo una larga pausa, se elevó la mano a la frente y bajó la mirada hacia el suelo. Billy recordó esa expresión con absoluta nitidez. No era ira lo que reflejaba, sino el cansancio profundo y persistente de alguien que había ido perdiendo la esperanza poco a poco, aunque aún se negaba a soltarla. Rob confesó que estaba intentando mantener a Nick cerca de la familia, convencido de que la presencia constante de sus padres podría ayudar a estabilizarlo. Entonces pronunció una frase que Billy Crystal recordaría una y otra vez hasta el punto de convertirse en una obsesión dolorosa. Tengo miedo de que si algún día lo alejo, yo sea la última persona que lo empuje a derrumbarse. Rob dijo esas palabras despacio, casi como si se las estuviera diciendo a sí mismo, sin imaginar que quedarían grabadas para siempre en la memoria de su amigo.
En ese momento Billy advirtió que Rob entrelazaba los dedos con fuerza una y otra vez, un gesto inconsciente típico de alguien que lucha por contener una avalancha emocional. Fue entonces cuando Billy Crystal reaccionó con una firmeza que rara vez había mostrado antes. Se enderezó en el asiento, sostuvo la mirada de Rob durante unos segundos y le dijo que comprendía perfectamente el tipo de padre que era. Sin embargo, habló con absoluta franqueza y le advirtió que estaba poniendo en peligro tanto su propia seguridad como la de Michelle. Billy subrayó que los episodios de pérdida de control que Rob describía no podían minimizarse, especialmente cuando estaban ocurriendo dentro del propio hogar familiar. Confiar en los lazos de sangre era natural, dijo, pero en esas circunstancias Rob necesitaba establecer límites claros en lugar de seguir soportándolo todo en silencio. Rob escuchó sin interrumpir. Billy recordó con nitidez el instante en que Rob levantó la cabeza. Sus ojos se humedecieron y con la voz más baja respondió: «Entiendo lo que dices. De verdad lo entiendo, pero no puedo ver a mi hijo como una amenaza». Rob explicó que Nick ya había atravesado demasiadas etapas oscuras en el pasado y que temía que un solo paso en falso dado en el momento equivocado pudiera desatar un colapso total. Mientras hablaba se recostó en la silla y dejó escapar un suspiro profundo, como si incluso él comenzara a dudar de que sus decisiones fueran las correctas. La conversación concluyó envuelta en una atmósfera inusualmente densa. Rob se levantó camino hasta la ventana y observó el jardín trasero, el mismo lugar donde la familia había celebrado innumerables reuniones íntimas a lo largo de los años. Luego se volvió, apoyó suavemente una mano en el hombro de Billy y le dijo que volvería a reflexionar sobre todo después de Acción de Gracias. Billy abandonó la casa de Brentwood mientras el anochecer comenzaba a caer, cargando una sensación de inquietud que lo acompañó durante días. Según él, fue una de las pocas ocasiones en que salió de la casa de Rob con un único pensamiento repitiéndose sin cesar: algo estaba profundamente mal, y avanzaba en silencio. Fue a partir de esa conversación privada que Billy Crystal solo relató después de la tragedia, cuando muchos detalles del suceso en Brentwood empezaron a verse bajo una luz distinta, como si las señales de advertencia siempre hubieran estado allí, revelándose demasiado tarde para detener lo inevitable. Cuando leí lo que había ocurrido dentro de esa casa, mi primera reacción fue pensar: esto no se parece en nada al Rob que yo conocía, confesó Billy. Lo que más le llamó la atención desde el principio no fue únicamente la gravedad del hecho, sino el orden en que todo salió a la luz. Explicó que la casa de Brentwood nunca había sido un lugar de silencios prolongados. Rob y Michelle mantenían un ritmo diario muy constante, con personas entrando y saliendo, horarios definidos y compromisos regulares. Sin embargo, la situación solo se descubrió cuando alguien del exterior llegó según lo previsto, llamó repetidas veces a la puerta y no obtuvo respuesta. Para Billy ese detalle encendió inmediatamente una alarma. ¿Por qué pasó tanto tiempo sin que nadie dentro respondiera? ¿Y por qué no se detectó nada antes? También prestó mucha atención a la forma en que los familiares se toparon con la escena. Cuando Romy entró en la casa, vio primero a su padre y salió corriendo, presa del pánico. Michelle se encontraba en otro lugar y fue identificada más tarde. Billy dijo que ese detalle le provocó un escalofrío porque indicaba que no estaban juntos en el momento en que todo ocurrió. En su memoria, Rob había dicho en alguna ocasión que las tensiones en casa rara vez estaban en un solo punto, sino que se desplazaban de una habitación a otra, desarrollándose por etapas. La escena, tal como Billy la imaginó después, parecía reflejar exactamente ese patrón. Otro aspecto que no pudo ignorar fue el largo intervalo de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Sabía que había habido un retraso considerable entre el momento en que ocurrieron los hechos y la llamada final pidiendo ayuda. Para Billy, aquello no encajaba con el Rob Reiner que él conocía, un hombre que solía reaccionar con rapidez, sobre todo cuando se trataba de su familia. El hecho de que la casa permaneciera en silencio durante tantas horas llevó a Billy a recordar con nitidez las palabras que Rob le había dicho en aquella conversación privada. Rob había confesado que existían momentos en los que la atmósfera del hogar se volvía tan quieta que resultaba inquietante, casi opresiva. Billy también puso énfasis en el estado emocional de las personas implicadas. No habló en términos técnicos ni forenses, sino desde la perspectiva de alguien que había escuchado a Rob describir estallidos emocionales dentro de la familia. A su juicio, la naturaleza de las heridas sugería una situación desarrollada bajo una tensión extrema, donde emociones largamente reprimidas fueron empujadas más allá de cualquier límite.
Esa impresión coincidía según él con lo que Rob le había relatado sobre episodios en los que Nick perdía el control, momentos en los que todo sucedía con tal rapidez e intensidad que nadie dentro de la casa era capaz de intervenir. Otro elemento que reforzó la sensación de rareza fue el estado general de la vivienda tras el descubrimiento. Por lo que Billy supo más tarde a través de personas cercanas a la familia, los muebles y el entorno no estaban gravemente alterados. Para el abuelo no encajaba con la idea de una irrupción externa. Billy había visitado esa casa innumerables veces. Conocía cada habitación, cada costumbre cotidiana de Rob y Michelle. Que todo siguiera viéndose tan familiar le hizo pensar que lo ocurrido se desarrolló en un entorno profundamente íntimo y cotidiano, y precisamente eso era lo que resultaba más perturbador. Billy tampoco pudo borrar de su memoria la reacción de Romy cuando salió de la casa. Según relato, su pánico fue tan intenso que no logró permanecer dentro ni siquiera unos segundos. Para él esa reacción evidenciaba que lo que había visto superaba cualquier cosa para la que un familiar pudiera estar preparado mentalmente. Esa sensación reflejaba casi exactamente la suya propia cuando leyó las primeras descripciones de la escena, una impresión de haber sido golpeado por algo profundamente personal y abrumador. Finalmente Billy mencionó el detalle que más lo inquietó de todos: la ausencia de Nick en el momento en que se descubrió lo sucedido. No sacó conclusiones explícitas, pero admitió que ese dato lo transportó de inmediato a aquella tarde en Brentwood semanas antes. En ese entonces Rob le había confesado que ya no podía prever cómo reaccionaría su hijo en situaciones de alta tensión. Para Billy el hecho de que Nick no estuviera en la casa se convirtió en la pieza que faltaba, haciendo que la advertencia que una vez le había dado a Rob cobrara un peso aún más claro y doloroso. Al unir todos estos elementos, Billy Crystal afirmó que la escena no era solo el lugar donde ocurrió una tragedia, sino el punto final de una cadena de advertencias que habían aparecido mucho tiempo atrás. A partir de esas irregularidades, la historia comenzó a inclinarse en otra dirección, una en la que el nombre de Nick Rainer dejaba de ser únicamente parte de las confesiones privadas de Rob. Mientras muchas personas intentaban recomponer fragmentos dispersos de información sobre el caso de Brentwood, Billy Crystal se encontraba en un estado mental distinto. No se preguntó primero qué ocurrió, sino quién había salido de esa casa antes de que todos descubrieran lo sucedido. Según Billy, en el instante en que supo que Nick Rainer no se encontraba allí, una sensación de peso familiar se instaló en su pecho, la misma que había sentido semanas antes al abandonar la casa de Rob tras aquella conversación privada. Billy nunca consideró a Nick Rainer como un extraño. Nick, cuyo nombre completo es Nicholas Rainer, nació en 1993 y era el hijo por el que Rob más se preocupaba. A lo largo de los años, Rob le había hablado a Billy de las luchas de Nick con la adicción, de los tratamientos intermitentes y de las recaídas que dejaban a toda la familia exhausta. Billy recordaba con claridad que Rob decía que en ciertos periodos Nick prácticamente desaparecía de la vida familiar, llevando una existencia errante y cortando el contacto durante largos intervalos. Por eso, cuando Billy se enteró de que Nick no estaba en la casa al momento del hallazgo de los cuerpos, su mente regresó de inmediato a aquellas confesiones en las que Rob admitía que ya no podía anticipar cómo reaccionaría su hijo cuando la presión aumentaba. Un detalle, sin embargo, seguía rondando la mente de Billy: lo que había ocurrido apenas unas horas antes del incidente. Según los comentarios discretos que circulaban dentro del mundo del entretenimiento y que Billy escuchó después, la noche anterior se produjo una discusión especialmente intensa entre Nick y Rob Rainer durante una reunión navideña organizada por Conan O'Brien. Varios asistentes recordaron que Nick se mostraba mentalmente inestable, con un comportamiento errático que destacaba incluso para quienes ya estaban acostumbrados a sus cambios de humor. Billy confesó que esa información le provocó un escalofrío inmediato porque encajaba exactamente con lo que Rob le había confiado tiempo atrás sobre los momentos en que su hijo resultaba especialmente difícil de controlar. Cuando el suceso ocurrió el 14 de diciembre de 2025, Billy prestó especial atención a un detalle que no podía pasar por alto: la ausencia de Nick en la casa de Brentwood. Según lo que le informaron, Nick había abandonado la zona antes de que se descubrieran los cuerpos y fue detenido más tarde esa misma noche cerca de la University of Southern California, a más de 20 kilómetros del domicilio familiar. Para Billy, esa distancia era suficiente para sugerir una huida motivada por el pánico o la desorientación, exactamente el tipo de reacción que Rob había descrito en el pasado tras las crisis de su hijo.
Billy siguió con atención cada novedad relacionada con la detención de Nick. Las imágenes de su comparecencia ante el tribunal vestido con ropa de detenido y con las manos sujetas lo dejaron profundamente conmocionado. Dijo que ese instante hizo que todas las advertencias que alguna vez le había expresado a Rob se volvieran dolorosamente reales. En ese momento Nick ya enfrentaba 2 cargos por homicidio en primer grado acompañados de agravantes por causar la muerte de más de una persona en un solo incidente. Según la información que recibió Billy, Nick permanecía bajo custodia sin derecho a fianza y esperaba su próxima comparecencia judicial a comienzos de 2026. Billy también recordó las palabras de un investigador de las que se enteró a través de conocidos en los círculos legales de Los Ángeles. El agente habría señalado que el caso contenía numerosos elementos internos de carácter familiar que aún debían aclararse, especialmente la secuencia de hechos ocurridos durante las 24 horas previas al hallazgo de los cuerpos. Aunque Billy no participaba directamente en la investigación, esas declaraciones reforzaron su convicción de que no se trataba de una tragedia causada por un factor externo, sino del resultado de tensiones acumuladas durante demasiado tiempo dentro de la propia familia Rainer. Lo que más le dolía a Billy, según sus propias palabras, era saber que Nick había sido precisamente la persona a la que Rob intentó salvar a cualquier precio. La película Being Charlie no fue solo un proyecto cinematográfico, sino el último intento de Rob por guiar a su hijo hacia una vida más estable. Billy contó que Rob había depositado grandes esperanzas en que la película marcara un punto de inflexión, aunque con el paso del tiempo los problemas de fondo permanecieron sin resolverse, ocultos bajo una frágil apariencia de normalidad. Ver a Nick llevado bajo custodia hizo que Billy sintiera que estaba presenciando el colapso definitivo de la fe que Rob había mantenido durante tantos años. En conversaciones privadas con amigos cercanos, Billy Crystal admitió que había tenido dudas desde el principio, no porque quisiera creer en el peor desenlace posible, sino porque las señales de alerta habían sido demasiadas. Las confesiones de Rob, la discusión en la fiesta navideña, la ausencia de Nick en la escena y su detención lejos de la casa formaban una cadena de hechos imposible de ignorar. A medida que la historia dejó de ser una sospecha personal para convertirse en un proceso legal formal dentro de un tribunal, Billy comprendió que la tragedia había entrado en una nueva fase. Una etapa en la que el dolor y las emociones de un amigo cercano ya no bastaban para proteger las verdades que seguirían saliendo a la luz. Según relató un amigo de toda la vida en Beverly Hills, Billy dejó de frecuentar los restaurantes que solía visitar y no asistió a las reuniones de fin de año que ya estaban programadas. Permaneció encerrado en su casa durante días, saliendo solo una vez, conduciendo en silencio hasta Brentwood y regresando sin hablar con nadie. La sensación compartida entre quienes lo rodeaban era que Billy Crystal se estaba aislando dentro de un duelo profundamente personal. Para Billy, perder a Rob Reiner no fue como despedirse de un amigo cualquiera. Se sintió como si le arrancaran una parte esencial de su vida interior, aquella en la que se había apoyado durante décadas. Rob era la primera persona a la que Billy llamaba cuando algo bueno ocurría y también el refugio al que acudía cuando se sentía estancado. Por eso lo que más lo quebró no fue solo la muerte de Rob, sino la forma en que sucedió en un momento en el que Billy no estaba a su lado. Personas cercanas contaron que Billy revivía una y otra vez su última conversación en Brentwood. Recordaba cada detalle: la mirada cansada de Rob, la manera en que hablaba de su hijo con una voz cargada de preocupación e impotencia. Billy confesó que intuía que algo iba terriblemente mal, pero aún así se marchó convencido de que Rob lograría manejar la situación por sí solo. Esa idea se convirtió en la herida más profunda de su corazón. Se culpó por no quedarse más tiempo, por no insistir en otro encuentro, por no hablar con la firmeza suficiente para obligar a Rob a detenerse y afrontar el peligro de frente. Entre quienes lo conocían circuló el rumor de que Billy volvió a abrir su historial de llamadas para releer antiguos mensajes con Rob. Aquellas notas breves y bromas casuales se transformaron en recuerdos casi insoportables. Un amigo recordó que Billy dijo en una conversación privada: «Pensé que todavía teníamos mucho tiempo. Me equivoqué». Repitió esa frase una y otra vez, más como una confesión que como una queja. Y junto al dolor legó una ira dirigida exclusivamente contra sí mismo. Billy no culpó a Rob ni señaló a nadie más. Se reprochó haber sido un amigo que escucha en lugar de uno que impone límites, y haber confiado en que el amor de Rob por su hijo bastaría para mantener todo bajo control. Esa rabia no estalló de golpe.
Se consumió lentamente, dejándolo casi sin dormir durante muchas noches. Algunos dijeron que se despertaba muy temprano, caminaba por la casa y luego pasaba horas sentado frente a la ventana sin encender las luces. El sufrimiento de Billy se intensificó al comprender que aquello que había temido se desarrolló siguiendo la secuencia más perturbadora imaginable. Se sentía a la vez testigo y extraño dentro y fuera de la tragedia. En conversaciones poco frecuentes con amigos admitió que esa sensación de impotencia le dolía incluso más que la pérdida misma porque había visto las señales y había dado las advertencias, y aún así no fue suficiente para cambiar el curso de los hechos. En el mundo del entretenimiento se comentó en voz baja que Billy rechazó apariciones televisivas durante más tiempo de lo esperado a pesar de que los grandes programas querían escucharlo. La razón era sencilla. Según alguien cercano, Billy decía que no estaba preparado para hablar de Rob sin derrumbarse. Cada mención de su nombre traía de vuelta una avalancha de recuerdos acompañados por la culpa de no haber estado junto a su amigo cuando todo comenzó a desmoronarse. En medio de ese duelo y de la autoinculpación, Billy Crystal empezó a mirar hacia atrás, hacia la amistad de casi medio siglo que había compartido con Rob Reiner. No lo hizo para buscar explicaciones a la tragedia, sino para aferrarse a los recuerdos más puros antes de que quedaran eclipsados por lo ocurrido. Desde allí la historia se desplaza lentamente hacia lo que Billy más atesora, el vínculo raro y duradero entre dos personas que caminaron juntas durante casi toda una vida. Billy decidió expresarse a través de un comunicado conjunto firmado junto a su esposa Janice Crystal y a los amigos más cercanos y colaboradores de Rob a lo largo de décadas, entre ellos Albert Brooks, Martin Short, Larry David, Mark Scheinman, Barry Levinson y muchos otros nombres profundamente ligados a la historia de Hollywood. El comunicado fue enviado a la Associated Press como una despedida digna y profundamente emotiva para Rob Reiner y Michelle Singer Reiner. La presencia de Billy en ese texto tenía un significado especial. Para él no era solo un homenaje público, sino la manera de hablar en nombre de una amistad que había durado casi 50 años. En el comunicado, Billy y los amigos de Rob recordaron aquello que los había unido desde el principio: el amor compartido por el cine y por contar historias en salas oscuras donde desconocidos ríen juntos, lloran juntos y guardan silencio ante una narración poderosa. Ese era el mundo en el que Rob Reiner vivía plenamente y Billy Crystal había sido testigo de ello desde los primeros días. Aquella amistad había comenzado a mediados de los años 70 en el set de All in the Family. En aquel momento Rob Reiner ya era una figura consagrada de la televisión mientras Billy Crystal aún buscaba su lugar. Sin embargo, ambos reconocieron de inmediato una comprensión poco común entre ellos, no basada en la fama sino en una manera compartida de mirar la vida a través del humor, siempre profundo y nunca superficial. De las charlas posteriores al rodaje surgió una amistad que pronto se transformó en afinidad esencial y con el tiempo en una compañía indispensable a lo largo de las etapas más decisivas de sus trayectorias profesionales. Ese vínculo alcanzó otra dimensión cuando Rob dio el paso hacia la dirección. Billy no fue solo un actor dentro de sus proyectos, sino una voz creativa en la que Rob confiaba plenamente para intercambiar ideas, probar el ritmo de los diálogos y afinar los momentos emocionales. When Harry Met Sally es el ejemplo más claro, una película que no solo marcó un hito cinematográfico, sino que también se convirtió en símbolo de la confianza entre dos amigos. Billy solía decir que Rob era uno de los pocos directores que le otorgaban libertad creativa total sin dejar de guiarlo con precisión hacia el lugar correcto. En el comunicado conjunto enviado a la Associated Press, Billy y los amigos de Rob describieron a Reiner como un narrador magistral capaz de moverse con naturalidad entre la comedia y el drama, del falso documental al documental clásico. Aquellas palabras iban más allá del elogio profesional, reflejaban la mirada de quienes trabajaron con él durante años y sabían cuánto cuidaba a los actores, cuánto respetaba a los guionistas y cómo fomentaba siempre un espíritu de colaboración genuina, nunca de imposición. Para Billy Crystal, lo más doloroso de escribir ese texto fue hablar de Rob en pasado. No era solo un colega, sino un amigo integrado a su vida familiar. Del mismo modo, Billy era una presencia habitual en la casa de Rob y Michelle Singer Reiner en Brentwood, donde compartieron largas cenas y conversaciones sobre hijos, sobre el país y sobre la responsabilidad social de los artistas. Saber que Rob y Michelle fueron encontrados en su dormitorio el 14 de diciembre desgarró a Billy como si uno de sus recuerdos más íntimos hubiese sido violentamente arrancado. El comunicado también dedicó líneas sentidas a recordar a Rob y Michelle como pareja, una fuerza singular en todos los sentidos.
Billy admiraba profundamente la manera en que Michelle acompañaba a Rob tanto en la vida familiar como en las causas sociales, y esa admiración hizo que su pérdida resultara doblemente devastadora. Al cierre del texto, Billy y sus amigos citaron una frase de It's a Wonderful Life, una película muy querida por Rob, sobre cómo una sola persona puede tocar innumerables vidas y dejar un vacío inmenso cuando se va. Billy comprendía esa idea mejor que nadie. El espacio que Rob dejó no estaba solo en la historia del cine, sino en la vida cotidiana, en llamadas que ya no serían respondidas y en conversaciones que nunca llegarían a su final. Por esa amistad de casi medio siglo, la decisión de Billy Crystal de hablar públicamente no fue solo una reacción ante la tragedia, sino el último acto de un amigo decidido a asegurar que Rob Reiner fuera recordado por quien realmente fue. La muerte de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner no solo sacudió a Hollywood, sino que puso un doloroso punto final a una relación de casi 50 años entre Billy Crystal y Rob Reiner. Detrás del brillo de las películas clásicas y de las risas en pantalla permanecen el arrepentimiento, el dolor persistente y preguntas que quizá nunca encuentren respuesta. Cuando Billy habló, no lo hizo solo desde el duelo de quien pierde a su compañero más cercano, sino también como recordatorio de que las advertencias a veces aparecen muy temprano, aunque no siempre exista la fuerza suficiente para cambiar lo que viene después. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que esta tragedia pudo haberse evitado o que todo había escapado al control mucho antes? Comparte tu reflexión en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir los próximos contenidos.